Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Es Más Complejo, esta vez retomando nuestra tradición de tratar sobre los capítulos de esta serie de videos de historia que estamos haciendo, Elecciones y Transiciones, que largamos finalmente el capítulo de Roca. Sé que prometimos que iba a estar hace varias semanas, pero hubo dificultades técnicas en el medio. Pero finalmente está y vamos a poder cubrir reflexiones acerca de ello con, como siempre, Franco y Mastro. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, disfrutando el domingo. Buenas tardes, Eloy. Escuchando los Beatles, posponiendo tareas de la facultad. Como todos nosotros, que estamos leyendo sobre historia en vez de las cosas que realmente deberíamos estar estudiando. Excepto Franco, supongo. Leemos la historia buena, no leemos la historia mala, que es la obligatoria. Claro. No leemos lo que nos sirve para progresar en la vida. Bueno, como habrán notado, uno de los temas preponderantes de ese capítulo y uno de los temas que siempre surge cuando se habla de Roca y, en términos más amplios, la generación del 80 y el régimen conservador en la Argentina, o el gobierno del Partido Autonomista Nacional, es la separación agresiva que se realizó entre la Iglesia y el Estado en ese periodo, por lo menos entre la primera y la segunda presidencia de Roca. Ese es el tema que vamos a querer tratar en este capítulo y vamos a dar no una cobertura exhaustiva porque, no sé si lo han notado, pero la historia de la Argentina no tiene 200 años, tiene 500. Arranca con la llegada de los colonos españoles a lo que es el Río de la Plata. Y de hecho, para algunas instituciones, como hemos hecho en otros capítulos, tenemos que remontarnos antes. Y para cubrir la historia de la Iglesia Católica, ¿en qué año estamos? Creo que 2022. Tendríamos que remontarlos exactamente 2022 años. Así que no va a ser una cobertura muy exhaustiva. Vamos a tener que vivir en varios periodos la historia tanto nacional como universal de la Iglesia. Pero vamos a querer hacer una pequeña contextualización e introducción de los conflictos que se dieron en esta época entre la Iglesia y el Estado. Sin más preámbulo, te lo paso, Mastro, para que hagas, como siempre, tu pequeño resumen. Por supuesto, Eloy, hoy vamos a repetir el protagonista de nuestro episodio anterior, ya no como ministro y líder militar, sino como presidente de la nación. Todos saben quién es la figura más conocida de su época, y ya hablamos de él en episodios anteriores. Y así todo, no voy a desarrollar exhaustivamente su primer mandato, sino que voy a relacionarlo al tema concreto de este episodio, la religión. Así que voy a saltearme la introducción. Julio Argentino Roca asumió la presidencia el 12 de octubre de 1880 a sus apenas 37 años. Su asunción es frecuentemente considerada el comienzo de una nueva época de la historia argentina, caracterizada por la consolidación de una Argentina extensa, poblada y unificada bajo una constitución federal y un régimen liberal oligárquico. La Argentina propiamente dicha, un Estado-nación moderno, con una economía capitalista en expansión. Ya en su discurso inaugural, Roca afirmó que para realizar nuestro destino a ejercer una poderosa influencia en la civilización de la América y del mundo, necesitamos paz duradera, orden estable y libertad permanente. Estuvo fuertemente inspirado en las ideas de su comprovinciano Juan Bautista Alberdi, el autor intelectual de la ya lejana Constitución de 1853, a quien convirtió en el símbolo de este proyecto nacional. Alberdi célebremente consideraba que en América gobernar es poblar, y Roca se lo tomó muy en serio. La inmigración, que había comenzado con fuerza durante las presidencias de Sarmiento y especialmente de Avellaneda, aumentó drásticamente durante la primera presidencia de Roca, cuando ingresaron alrededor de 500.000 de personas, en su mayoría católicos provenientes de Italia. Roca activamente publicitó a la Argentina en el mundo como un país moderno y favorable para la inmigración, pero no lo hizo solamente en el mundo católico. Roca también promovió la inmigración de judíos y cristianos ortodoxos provenientes de los imperios ruso y otomano. Pero la polémica religiosa no se limitó a la cuestión inmigratoria. Más célebremente, o infamemente, depende a quien le preguntes, durante su primer mandato, la educación se convirtió en un eje divisivo debido a distintas opiniones sobre el papel que debía ejercer la religión dentro de los establecimientos educativos. El propio Julio Argentino Roca era, o decía ser, personalmente católico, pero no mantuvo buenas relaciones con la iglesia. Ya dijimos en el episodio anterior que muchos sacerdotes criticaron el trato a los indígenas durante y luego de la conquista del desierto, principalmente porque les impedía evangelizarlos, pero Roca tuvo aún peores relaciones con la iglesia durante su primera presidencia. Hasta entonces la iglesia había cumplido un rol fundamental en la educación de los argentinos, básicamente porque era la única institución con alcance territorial capaz de organizarla, especialmente en un territorio paupérrimo, dividido y azotado por guerras civiles. La Argentina había heredado a España la institución del patronato, de la cual creo que después vas a hablar vos, Eloy, según la cual el Estado financiaba la Iglesia Católica. Pero ya no estábamos en la época de Rosas. Argentina se había convertido en un Estado-nación moderno, en cuyas élites liberales se difundía un espíritu anticlerical, muy influenciado por el positivismo francés, que desconfiaba o hasta abiertamente se oponía a la religión católica y el orden que promulgaba la Iglesia. Una iglesia que se encontraba asediada por la unificación italiana, que anexó Roma en 1870, y el ascenso de valores ilustrados, liberales y positivistas en América y Europa.
Durante la primera presidencia de Roca, el gobierno nacional negoció una nueva relación con la Iglesia Católica, principalmente su rol en la educación, y que el Estado tuviera la potestad de vetar nombramientos episcopales y revisar las decisiones tomadas por tribunales eclesiásticos, puesto que, si los sacerdotes eran financiados por el Estado, podían considerarse empleados públicos, por lo tanto subordinados a sus políticas. Esto llevó a divisiones entre políticos proeclesiásticos, como el entonces ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública Manuel Pizarro, y políticos laicistas, como el gobernador bonaerense Dardo Rocha y el expresidente Domingo Faustino Sarmiento, quien sí siguió vivo hasta el 88, y en el Congreso Pedagógico de 1882, que fue convocado por Pizarro y que contó con la asistencia de 250 delegados, los proeclesiásticos propusieron que en las escuelas públicas hubiera clases de moral de acuerdo a la doctrina católica, pero la mayoría de los delegados creían que la educación debía ser laica. Debido a la polémica, la facción católica se vio derrotada y Pizarro renunció a su cargo, siendo reemplazado por Eduardo Wilde, un masón anticlerical amigo de Sarmiento. Roca le aseguró al delegado apostólico Monseñor Matera que la educación laica era una mera estrategia política para promover la inmigración de no católicos, pero no resultó así. Además de promover la entrada de judíos y ortodoxos, Roca autorizó la instalación de misiones cristianas protestantes, incluso hasta participó en algunas ceremonias protestantes, y su cuñado, un tal Miguel Juárez Celman, como gobernador de Córdoba, creó un registro civil y reglamentó los entierros, rompiendo el monopolio en funciones históricamente reservadas para la Iglesia Católica. Creció la hostilidad entre católicos y anticlericales en la prensa, y algunos católicos prominentes fueron despedidos de sus cargos en la administración pública o se vieron desfinanciados y llamaron a la desobediencia civil. Finalmente, y como consecuencia de este congreso pedagógico, el 8 de julio de 1884 fue promulgada la célebre Ley 1420 de Educación Común, que estableció la educación laica, común, gratuita y obligatoria para la República Argentina, una enorme derrota a los intereses de la Iglesia Católica. El monseñor Matera, totalmente peleado con el ministro Wilde, pidió a Roca que mediaran su disputa, pero el presidente básicamente lo boludeó. Publicó cartas confidenciales en la prensa y se ausentó celebraciones católicas. El 13 de octubre de 1884, el gobierno expulsó al delegado apostólico Matera al país, es decir, Argentina rompió sus relaciones diplomáticas formales con la Santa Sede. El año siguiente, además, el Ejecutivo Nacional pasó a controlar definitivamente el personal y las currículas de las universidades nacionales. Básicamente, durante la primera presidencia de Roca, el Estado argentino, especialmente el Estado Nacional, expropió funciones tradicionalmente monopolizadas por las instituciones eclesiásticas. Además está decir, este no fue el final de las aventuras políticas del Zorro. Esto es como las escenas postcrédito a las películas de Marvel, ¿vieron? Dice, Julio Argentino Roca volverá en los próximos episodios. Ahí estuvimos viendo en general más o menos en Argentina cómo fue avanzando toda esta situación, pero en lo que sigue del capítulo, como ya vimos que el tema inicial iba a ser la relación de la iglesia, vamos a querer ir un poco más en general, por así decirlo. Entonces, primero vamos a hablar un poco de la historia de la religión en general y el Estado. Después vamos a hablar del catolicismo. Y después vamos a hablar del concepto de secularización, esto que en cierto modo está atrás de lo que estuvo mencionando Mastro, de lo que es la posición más laicista o secular, exactamente qué significa, de dónde viene, y de ahí vamos a ver a cómo ese tipo de ideas empezaron a entrar en Argentina. Esa va a ser medio la hoja de ruta una vez hecha la introducción. ¿En qué momento hablamos de el papel de los francmasones, los judíos y los Illuminati en todo este asunto? No somos conspiranoicos. Soros no quiere que contemos sus secretos, solo nos financia, nos manda el Claro, cheque. si no, no nos deposita, claro. No me depositó igual este mes, ni el anterior ni en los últimos 2 años. Así que probablemente lo primero que empecemos sea con aclarar, como siempre, remontándonos al año del pedo, qué es una religión y qué relación tiene exactamente con el Estado, por qué es importante y por qué a lo largo de casi toda la historia han estado tan entretejidos. ¿Te parece que hay que remontarnos al año del pedo, definir qué es la religión? Me parece bien. Sé que no lo acostumbramos a hacer, pero Bueno, le vamos a torturar oyentes. Entonces, pese a que la religión es una cuestión completamente ajena a mi disciplina y a la disciplina de ustedes dos, voy a someterla al mismo procedimiento, es decir, voy a comenzar definiendo conceptos y categorías que ya todos sabemos qué significan. Igual acá tenemos un problema porque, pese a que los humanos llevamos literalmente toda nuestra existencia pensando en términos religiosos, lo hacemos desde que la evolución volvió a nuestro cerebro capaz de filosofar, ya llegamos al tercer milenio después de Cristo y todavía no nos pusimos de acuerdo sobre qué es exactamente una religión. Y nunca vamos a estar ni de cerca de acuerdo porque la religión es por excelencia la cuestión donde los humanos tendemos a negar toda etiqueta, estándar, punto de vista o evidencia que no nos satisfaga. Y simultáneamente se relaciona a los temas que más nos importan a lo largo de nuestras vidas. La vivimos mucho con la religión,
Pero no podemos dejar que estos dramas entorpezcan nuestros análisis. La ciencia social debe estudiar la religión igual que estudia todo fenómeno social, es decir, como si estuviese escrita por alienígenas imparciales que nos miran desde lejos, como la Wikipedia en inglés. Me encanta ese artículo de Wikipedia en inglés que arranca diciendo, en la cultura humana los castores significan tal cosa. ¿Qué es en la cultura humana de los humanos de ellos? Claro, por oposición a la cultura del fin, por ejemplo. Pero bueno, no sé si los delfines tienen religión. ¿Qué significa la religión para los seres humanos? La religión es un conjunto de creencias relacionadas a lo divino, espiritual, sobrenatural o trascendente, por usar una definición estricta. A grandes rasgos, una ideología basada en la creencia en poderes superiores, generalmente vinculada al más allá y a la adoración de deidades. Pero las principales religiones ofrecen más que una simple creencia en aspectos espirituales. Son complejos sistemas de valores, desde morales hasta cívicos, que establecen determinadas prácticas, cosmovisiones e identidades compartidas. Y ofrecen respuestas ante las principales preguntas que nos hacemos los humanos, preguntas que generalmente no son competencia de la ciencia. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Cómo podemos vivir en comunidad? ¿Cuál es la manera correcta de comportarse en privado y con los demás? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Por qué existen? ¿O por qué debo obedecer o respetar a los demás? Y demás preguntas que nos vemos obligados a afrontar en nuestras vidas. Como dije, los humanos tuvimos creencias religiosas, tuvieron creencias religiosas desde que nos dio el cerebro para tenerlas. Ya existían cuando inventamos la escritura, y obviamente fue lo primero sobre lo que escribimos. Durante los 5 milenios posteriores, todos los intentos por erradicarlas totalmente de las sociedades por vías violentas o pacíficas fracasaron. Las religiones parecen seguir siendo la principal fuente de sistemas de valores para nuestra especie, y por lo tanto son importantes para nosotros, los politólogos o historiadores, y demás degenerados de la ciencia social. Porque la religión tuvo una relación extremadamente estrecha con los estados, desde que surgieron los primeros estados, y antes de ello ya eran importantes para nuestra sociedad. La base de esta relación es bastante intuitiva. La religión puede explicar por qué hay que obedecer y callarse, o por qué no hay que robar o matar a tu vecino. Mucho mejor que la mayoría de las explicaciones alternativas. Las civilizaciones requieren cierto nivel de cooperación prolongada y obediencia frente a las jerarquías. Por lo tanto, necesitan de sistemas de creencias institucionalizadas que legitimen esta dominación, o probablemente no duren mucho y terminen colapsando. Pese a que las civilizaciones antiguas eran lugares realmente espantosos, donde élites maltrataban brutalmente a una mayoría de campesinos enanos analfabetas, ni siquiera entonces se podía mantener una dominación estable basándose exclusivamente en la violencia y su amenaza sobre todos los demás. Ya lo decía Weber, un Estado requiere cierto grado de legitimidad para reforzar la obediencia y tratarse realmente de un Estado. Y las religiones sirvieron para darle legitimidad a las jerarquías y simultáneamente explicar el mundo cuando no existían verdaderas explicaciones alternativas para estas preguntas que nos solemos hacer. En algunos casos todavía hoy no tenemos explicaciones alternativas que nos conformen. Igual esto no debe entenderse como suelen hacer los estudiantes de sociología de primer año o los pseudomarxistas de Twitter, que piensan, sí, las religiones son nomás mecanismos que deliberadamente construyeron las élites para justificar su dominio. No es que siempre malvados gobernantes decidieron de un día para el otro crear una religión desde cero para así engañar con una explicación falsa sobre el por qué merecían ser obedecidos a los campesinos muertos de hambre. O sea, algo de razón tienen por motivos más darwinianos que por otra cosa. Las sociedades que se legitimaron exitosamente mediante la religión tendieron a sobrevivir más que las que no lo hicieran. Pero considero que esta explicación es insuficiente. A veces la relación causal fue inversa. Hubo casos donde no fueron las élites las que decidieron escribir su propia religión deificándose, sino al revés, profetas que vinieron de abajo, ascendieron gracias a sus adeptos y luego se volvieron élites. Veamos un caso concreto, el del mundo de hoy. Les pregunto, ¿cuáles son las dos principales religiones en el mundo actual? Una fundada por un hippie que vivió en Judea, Palestina, y otra fundada por un chabón rico que se metió muchos hongos y empezó a flashear. Me van a matar por esto, voy a terminar con Charlie Hebdo. Pero entienden el punto. La fundaron Jesús y Mahoma, que no eran exactamente tipos muy... Este segundo tipo, ¿me podrías hacer algún dibujito para que entienda cómo se ve? Esperemos que este no sea el video que nos lleva a la fama, porque saben cómo vamos a terminar. De hecho, deberíamos poner ahora un dibujito de la persona en cuestión en el video. Juro que no tenemos nada contra los musulmanes. Es más, Menem es mi presidente favorito. Pero sí, una fue fundada por un hippie que fue brutalmente asesinado por el imperio del cual era súbdito, y otra por un mercader a quien intentaron linchar en su ciudad natal. O sea, en ambos casos primero se creó la religión, esa religión en específico, y luego comenzó a influir en el Estado. Vemos entonces que, bueno, es una relación más compleja. Por un lado, la religión no es un mero invento de los poderosos para mentirle a las mayorías y explotarlas. Las religiones a veces surgen desde abajo
Y los gobernantes también han tenido y continúan teniendo creencias genuinas que influyen en su manera de gobernar. Por el otro lado, frecuentemente esta relación es cínica e hipócrita. Los gobernantes suelen fingir adherir a una fe para mostrarse virtuosos, consolidar su poder o justificar su posición privilegiada. Mencioné el cristianismo y el islam, pero estas religiones no aparecieron de la nada. Jesús de Nazaret y Mahoma nacieron en civilizaciones donde la religión ya estaba vinculada al Estado. Ya en las primeras civilizaciones del creciente fértil, que fueron las ciudades-estados sumerias, comenzaron siendo gobernadas por sacerdotes, quienes se mostraban como intermediarios con la deidad ligada a su ciudad. Luego su rol quedó subordinado al de los reyes, quienes se consideraban a sí mismos dioses, pero igualmente continuaron influyendo enormemente en la sociedad. Algo interesante, en las religiones mesopotámicas, los humanos habíamos sido creados únicamente para servir a dioses vagos, arbitrarios y crueles que cada tanto se molestaban con nosotros y nos enviaban una plaga o catástrofe natural para matarnos. En esta jerarquía imaginaria, la mayoría de las personas no eran más que herramientas sin valor, que debían temer y satisfacer los caprichos de dioses que los despreciaban, rindiéndoles culto y obedeciendo al monarca y al clero. En el más allá sumerio ni siquiera había juicio individual. Los muertos no eran ni recompensados ni castigados por sus acciones en vida. Una cagada. En el antiguo Egipto, una sociedad extremadamente estratificada y estática, el Estado ejercía un inmenso control sobre la población a través de la religión y los faraones eran considerados dioses e intermediarios con los demás dioses. Y tanto en la antigua Grecia como en la antigua Roma hubo religiones politeístas y para estos romanos paganos, como le decimos ahora, era extremadamente importante cumplir con las normas religiosas tradicionales o se podría provocar la ira divina dañando al Estado. Para más información sobre esto lean Asterix, los cómics de Asterix. Fuente bibliográfica inescrutable. La tengo acá, justo en la mesa donde estoy con la computadora. No lo citen. Hay gente que tiene una copia de la Biblia en su escritorio. Nosotros tenemos copia de los cómics de Uderzo en nuestro escritorio. La paz sea con él. Bueno, no me voy a poner a hablar de religiones como el vedismo y su evolución en el hinduismo, la religión incaica. Me voy a centrar en la línea que realmente nos importa, porque es la que terminó influyendo en la sociedad argentina. Y esas son las religiones abrámicas, las creyentes en Abraham y su Dios. Hace más de 3000 años, la religión semítica antigua era politeísta. Luego los israelitas la transformaron en el yavismo, no confundir con chavismo, que era monolatrístico, es decir, creía que había varias deidades, pero una superior a las demás, llamada Yahvé. Y eventualmente se convirtió en monoteísta, creyente únicamente en Yahvé y en ningún otro dios, cosa que no era muy común en la época. Su tierra santa pasó de manos judías a neoasirias, neobabilónicas, persas aqueménidas, griegas y nuevamente judías antes de ser conquistada por los romanos. Para ese entonces, los judíos de la provincia romana de Judea creían en Abraham y Moisés y se consideraban el pueblo elegido, en alianza con el único y verdadero Dios. Hoy sabemos que Abraham y Moisés nunca existieron como figuras históricas, pero probablemente sí es cierto que, en la época del emperador Tiberio, un tipo llamado Jesús de Nazaret paseó con sus seguidores por Judea afirmando ser el Hijo de Dios y anunciando grandes cambios, y fue sometido al típico tratamiento al cual te sometían los romanos, que era la crucifixión, un método de tortura y ejecución espantoso. Aunque habían comenzado como una de las tantas sectas dentro del judaísmo, los seguidores de Jesús comenzaron a diferenciarse rápidamente, al creer que la salvación no estaba limitada al pueblo judío, sino a cualquier persona que tuviera fe en la palabra de Jesús, a quien consideraban que había muerto por los pecados de la humanidad antes de resucitar y ascender al cielo. Mis oyentes son argentinos, ya todos conocen la historia. Los cristianos pasaron un par de siglos expandiendo la palabra de su profeta y siendo perseguidos y asesinados por ello, ya que el cristianismo era una amenaza existencial incompatible para las religiones tradicionales y los sistemas políticos que éstas legitimaban. Era especialmente popular entre los pobres y las mujeres, a quienes les ofrecía redención y salvación eterna a cambio de fe y arrepentimiento. Pero, por otro lado, el cristianismo también podía legitimar nuevos órdenes políticos. Por ejemplo, volvía más tolerable el sufrimiento terrenal gracias a la promesa de vida eterna en el paraíso. Exigía cumplir con un código moral para ser bien juzgado individualmente por un Dios omnipresente. Y se comunicaba con dicha deidad a través de una corporación, la Iglesia. La Iglesia católica que conocemos y de la que van a hablar ustedes, Franco Eloy, igual no existió desde un comienzo. En el año 301, 3 siglos después, el reino de la Gran Armenia se convirtió en el primer estado en adoptar al cristianismo como religión oficial. Luego siguieron la Iberia caucásica y Axum, es decir, Georgia y Etiopía. En el año 312, el emperador romano Constantino supuestamente tuvo esa visión de con este signo vencerás, se convirtió al cristianismo, influyó en la proclamación del Edicto de Milán que finalizó la persecución estatal del cristianismo dentro del Imperio Romano y convocó el Concilio de Nicea, el gran concilio ecuménico, que intentó establecer algunos puntos sobre la naturaleza de Jesús y Dios.
Los romanos fueron y volvieron entre el cristianismo y el paganismo hasta el año 380, cuando el emperador Teodosio estableció el cristianismo niceno, que es el predecesor de las iglesias católica y ortodoxa, como la religión oficial del Imperio Romano. A lo largo de los siglos siguientes, los territorios occidentales del Imperio Romano fueron invadidos, conquistados y eventualmente repartidos entre distintos reinos germánicos. Muchos de estos invasores ya eran cristianos, pero antitrinitarios, y se convirtieron al catolicismo, a la religión nicena. Luego, durante el siglo VII, el Islam surgió y se expandió con increíble rapidez a través de la mayor parte del territorio históricamente cristiano, islamizando el Levante, la Mesopotamia, parte de Anatolia, el Cáucaso, el sur del Mediterráneo y eventualmente llegando a la península ibérica. De las 5 ciudades santas del cristianismo medieval, Jerusalén, Antioquía y Alejandría se convirtieron al Islam. Constantinopla continuó siendo cristiana hasta el siglo XV y Roma terminó siendo la única que lo es hasta el día de hoy. Las invasiones musulmanas debilitaron inmensamente al cristianismo y los vínculos entre Roma y Constantinopla en el siglo XI, luego de prolongadas disputas eclesiásticas y teológicas, se separaron la Iglesia Católica, con sede en Roma, de la Iglesia Ortodoxa, con sede en Constantinopla. Desde entonces, ambas denominaciones cristianas evolucionaron por caminos muy distintos. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia Católica se convirtió en una institución extremadamente influyente en la mayor parte de Europa. Expandió la fe cristiana, ya sea de manera pacífica o mediante cruzadas, ya sea desde las tribus bálticas a la herejía albigense. Comenzó a controlar importantes territorios en Italia, los hoy denominados estados, bueno, hoy ya no existen, pero hoy los llamamos estados pontificios. Preservó conocimiento de la antigüedad clásica, abolió la esclavitud de cristianos en la mayor parte del continente europeo y fracasó reiteradas veces en reconquistar permanentemente la Tierra Santa. Roma continuamente entró en conflicto con el Sacro Imperio Romano Germánico y compitió por el poder contra distintas monarquías europeas. La Iglesia Católica tendió a funcionar como un estamento independiente, influyendo y siendo influida dentro de los distintos estados, pero negándose a ser completamente subordinada a cualquier poder político terrenal. La importancia de la Iglesia continuó durante la modernidad temprana, ya el propio Renacimiento fue en gran medida un movimiento dentro del catolicismo, y no una superación. El Reino de España, una unión entre estados cruzados que expulsaron al Islam de la península ibérica, eventualmente conquistó y llevó el cristianismo a los territorios desde donde hoy nosotros les estamos hablando. Bueno, en realidad el hoy no, el hoy les habla Bahía Blanca, que la fundó Argentina, pero Buenos Aires la fundó España. Pero la Iglesia rápidamente comenzó a encontrar oposición y nuevas amenazas existenciales, desde movimientos religiosos reformistas a intentos de centralizar el poder estatal por parte de monarcas. Durante la modernidad y en adelante debió hacer frente a la reforma protestante, las guerras de la religión, el imperio otomano, el absolutismo, las iglesias protestantes nacionales, la ilustración, el liberalismo y el nacionalismo moderno, que terminaron modificando drásticamente la forma y el alcance de la Iglesia Católica hasta nuestros días. Hoy es común juzgar el papel que tuvo la Iglesia en épocas pasadas con visiones simplistas, para defenderla o criticarla. Por ejemplo, creer que fue únicamente una institución del mal obstaculizadora del progreso de la humanidad que destruyó y entorpeció la búsqueda del conocimiento. Eso es deshonesto. La Iglesia Católica tuvo un papel fundamental para la preservación y producción de información, en una época cuando no existía ninguna otra institución alfabetizadora con semejante alcance y organización interna. También es deshonesto fingir, como los hispanistas, que la Iglesia es la piedra fundacional de todo lo bueno que tiene el Occidente moderno, o fingir que inventaron el individualismo de los derechos humanos, cuando la mayoría de estos movimientos que realmente modernizaron Occidente fueron influenciados, pero se levantaron en rechazo del orden promovido por la Iglesia, en contra de sus limitaciones al libre uso del intelecto humano, en contra de su hostilidad al comercio y la producción económica, o en contra de su defensa corporativa, en contra de estos procesos de centralización del Estado-Nación moderno, como el que promovió Julio Argentino Roca. Creo que él hoy va a hablar sobre esta relación entre la Iglesia Católica y el Imperio Español en la colonización de América y el proceso de expropiación por parte del Estado argentino de funciones históricamente monopolizadas por la Iglesia Católica. Efectivamente, así lo haré. Vos mencionaste, Mastro, que hubo conflictos históricamente entre la Iglesia Católica y los estados. Pero esto desde el punto de vista moderno nos puede resultar un poco raro. ¿Por qué habría conflicto entre el Estado y la religión? Hoy medio que la política y las creencias personales religiosas de las personas las vemos como cosas separadas. Pero hay que pensar que, como dijiste, desde un principio la religión y el Estado estuvieron muy vinculadas entre sí y las religiones organizadas sobre todo, y la Iglesia Católica es como la gran religión organizada, es de hecho la más jerárquica de todas. En la jerga de los teólogos se le dice la jerarquía a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cumplió muchas de las funciones que nosotros hoy asociamos a un Estado o a un poder público. Es lo que
es la iglesia, en realidad. Como dijo Mastro, es una corporación, es la burocracia que intermedia entre los fieles y Dios. El catolicismo o el cristianismo primitivo surge como una contraposición a ese sistema de creencias tan descentralizado, informal y bastante vago que era el paganismo romano, como una serie de rituales bastante formalizados, con reglas muy específicas y con funciones específicas que debían ser cubiertas por gente específica. En un principio, las distintas comunidades cristianas lo que hacían, como estaban aisladas en distintos puntos del Imperio Romano y no podían practicar en público porque los crucificaban, eran bastante pequeñas, estaban compuestas, como dice Mastro, por gente humilde, por pobres, por mujeres, por esclavos, por marginados, y eran dentro de todo bastante democráticas. Elegían por más o menos consenso a sus líderes, lo que llaman los obispos. Obispos viene del griego episcopos, que significa sucesor, son los sucesores de los apóstoles, que son los discípulos originales de Jesucristo. Explico todo esto porque, como todas las personas que salimos de un colegio religioso, como yo que tuve una formación cristiana, justamente en un instituto que se llama José Manuel Estrada, medio que a veces nos sorprende lo poco que saben el resto de los mortales acerca del lore católico comparado a todo lo que nosotros tuvimos que ver a la par de hacer la fórmula de Bhaskara, por ejemplo. A mí me pasa, pienso, tengo que explicar lo de que creen que Jesús murió por los pecados y reencarnó, y a mí me lo enseñaron en catequesis. Hay gente que no está bautizada, ¿le ¡Ah! explico qué es el bautismo y de qué sirve? Claro, podés creerlo. No, Va a ir, explicarles que van a arder en el infierno. a ir al infierno, claro. Bueno, volviendo a lo mismo. Estas comunidades, que en un principio, como digo, eran pequeñas y democráticas, a medida que el cristianismo se fue popularizando y ganando apoyo de élites políticas, y sobre todo cuando Constantino lo convierte en una religión permitida y Teodosio lo vuelve la religión oficial del imperio, las comunidades se tienen que empezar a vincular entre sí, que en un principio se hace cuando los obispos se mandan cartas y más o menos tratan de consensuar algunos temas. Eso que dijiste de que se fueron integrando las diferentes élites y fue creciendo, me hizo acordar cuando vi que precisamente el color púrpura de los cardenales no es casualidad que sea el mismo color que el que usaban los senadores romanos. Es que de hecho la iglesia es básicamente la burocracia romana que todavía existe hasta el día de hoy. Adopta las mismas estructuras legales y hoy en día cuando decimos que la base del derecho occidental, o por lo menos el derecho occidental europeo, es el derecho romano, en realidad lo que queremos decir es que es el derecho canónico, el derecho romano que sobrevivió a través de la iglesia. Pero seguramente podremos hablar de eso con los abogados de Clorerizo en otro momento. Volviendo a esto, acá quedó claro que no había acuerdos sobre aspectos ni doctrinales, sobre, por ejemplo, si Jesús era humano, Jesús era Dios, Jesús era un Dios separado de Dios o era el mismo Dios que Dios. Son todas cuestiones doctrinales que no le interesan demasiado a la persona promedio, pero en ese momento eran lo bastante ardorosas como para que la gente se mate entre ellas y termine habiendo grandes masacres y genocidios en ciudades importantes del imperio. La solución vino por dos lados. Por un lado, centralización dentro de la propia iglesia. A medida que las comunidades cristianas crecían, ya no todos podían ejercer las mismas funciones. Había una casta que se iba especializando y profesionalizando en saberse la teología, saber hacer los rituales, poder administrar los distintos procedimientos a todos los fieles, que eran los sacerdotes. Y los sacerdotes fueron monopolizando el poder de resolver entre ellos internamente las cuestiones de fe y las cuestiones de organización, y eventualmente los obispos dejaron de ser electos democráticamente y empezaron a ser, repito, una jerarquía bastante vertical, piramidal, como generación Zoe. Los sacerdotes más altos van eligiendo sucesivamente a líderes que pueden básicamente decirles qué hacer a los que están más abajo y al laicado, a los fieles que no se dedican exclusivamente a temas religiosos, sino que simplemente viven su vida normal y van a la iglesia. Otra solución que se dio fue que cuando los emperadores, como Constantino, notaron que hay cristianos matándose a lo largo de todo el imperio por cuestiones teológicas estúpidas que vos no entendés, por ahí el Estado tiene que intervenir. Y ahí convoca, como dijo Mastro, el concilio de Nicea y eventualmente todos los emperadores romanos y después los monarcas de los distintos reinos bárbaros y eventualmente los reinos cristianos europeos tratan de interceder en los conflictos eclesiásticos para que no creen demasiada conflictividad dentro de sus reinos. Tratan de
imponer, por ejemplo, cuál es la doctrina oficial, cuál es la religión que está permitido seguir, cuáles son las opiniones que se puede tener dentro de sus estados. Y lo más importante, esto crea un roce entre las funciones que cumplen los estados y la función que cumple la iglesia. Después Frankie va a hablar con más detalle de esto, pero pensá que muchas cosas que hoy en día pensamos que las hace naturalmente el Estado, no las hacían los reinos medievales ni el Imperio Romano. La empezó a hacer la iglesia. Cosas como tener un archivo de todas las personas que nacen y mueren en una determinada ciudad, casar a las personas, tener un archivo de cuáles de esos matrimonios son nulos o no. Hoy en día es imposible ir a hacer un trámite sin que te pidan un documento. Y en ese momento tu documento no lo tenía el Estado, no lo tenía la corona. Lo tenías que ir a pedir a la parroquia con el cura que te había bautizado y que sabía cómo te llamabas y que tenía pruebas en papeles de que efectivamente sos quien decís ser, estos son tus padres, este es tu cónyuge, etc. Esto termina, obviamente, en mucha sangre y destrucción, vamos a tener que saltear eso, en ciertos compromisos que se dan cuando empiezan a surgir ciertos competidores a este cristianismo católico. Cuando surgen, como dijo Mastro, el Islam, eventualmente las religiones protestantes y otras alternativas, lo que hace el Papa con los diversos reyes que se mantienen católicos es decir, bueno, yo acepto ceder mi poder temporal, que igual lo estoy perdiendo, mi poder de influir en las cuestiones terrenales, y a cambio, ustedes van a aceptar que no pueden tener control absoluto sobre las cuestiones religiosas. La Iglesia y el Estado van a dejar de ser dos burocracias separadas para entretejerse en una burocracia única que interactúa de ciertas formas, digamos como una especie de división de poderes antes de Montesquieu. Esto se cristaliza más que nada con España y Portugal cuando empiezan a Portugal a hacer sus exploraciones en África y sus viajes a la India, y España su descubrimiento en las Américas. Significaba que había enormes zonas donde nunca había habido cristianos, nunca había habido obispos, donde estaba todo por legislar en cuestiones de organización religiosa de la iglesia. Estos estados eran los únicos capaces de efectivamente hacer eso. Se empiezan a emitir una serie de bulas, las bulas son como decretos, leyes hechos por los papas, que dicen, bueno, España y Portugal van a tener el derecho de organizar a la iglesia dentro de estos nuevos dominios, pueden nombrar a los sacerdotes, pueden decidir si se aplican ciertas decisiones de los tribunales eclesiásticos, por ejemplo, si se anula un matrimonio o no, si es válido una revisión de un bautismo o no, y van a poder administrar parcialmente todas estas funciones de la iglesia y cobrar los impuestos de la iglesia, que también era una cuestión muy importante, los diezmos. A cambio, van a tener que financiar a la iglesia, pagarle los sueldos a los obispos, sacerdotes, van a tener que permitir la entrada de organismos que hagan policía de las creencias de la población, como la Santa Inquisición, famosísima, acá en, bueno, tanto en España como en las Indias, lo que actualmente son las Américas, y sobre todo, como digo, la cooperación en estas funciones. No rivalizar, sino consensuar más o menos todo esto, con el propósito de evangelizar, cristianizar, convertir a la religión a toda esta masa de indios, los que habían sobrevivido al menos, de nuevo, más información en nuestro capítulo anterior, y establecer un orden católico ideal acá en las Américas desde cero, que era lo que en Europa nunca había hecho, porque el cristianismo siempre había tenido que competir o coexistir con otras religiones que a veces les pudo ganar, pero en muchas ocasiones tuvo que irlas asimilando. Esto es lo que se llama el derecho de patronato, el patronato regio o patronato de Indias. El poder del Estado, la corona española y portuguesa, de ser patrono, guardián, tutor de las funciones de la iglesia dentro de sus territorios. Funciones que eventualmente serían heredadas por los estados hispanoamericanos y Brasil, que se independizaron de estas coronas, de estos imperios, y da nacimiento a lo que se llamaría el patronato nacional, que es la relación íntima que hay entre la iglesia y el Estado argentino. Pero antes de hablar de eso, vamos a tener que hablar de un proceso que se está dando en paralelo a todo este desarrollo territorial e ideológico de la Iglesia Católica, que es la secularización, de lo que nos iba a hablar Franco. Bueno, como dijiste, Eloy, hay muchas ideas. Como dijiste, no eran la única idea que está flotando por esta época, por la Edad Moderna, el vínculo directo entre el Estado y la religión. Con la Reforma Protestante empieza a surgir una idea que en muy pocas palabras es la libre interpretación de la Biblia.
que es la base de las religiones protestantes. La idea es que lo que dice la Biblia, los mensajes, lo que se debe hacer, tiene mucho que ver con con mi lectura y mi interpretación personal de eso. La religión pasa a ser algo del fuero privado. Ya no es la religión es lo que el cura me dice todos los domingos. La religión es también lo que yo leo en mi casa y lo que yo pienso, yo persona. Eso terminó en que por 30 años se cagaron a tiros todos los europeos, la guerra de los 30 años, pero al final de eso se termina llegando a una especie de acuerdo y empieza a aparecer un principio que es la tolerancia religiosa. En pocas palabras es decir, bueno, hay gente que piensa como pienso yo, que es lo correcto, y hay gente que piensa diferente, que me da asco, pero no los puedo matar. Entonces, pueden existir. Más o menos la relación que nosotros tenemos con el peronismo. Exacto. Uy, tenía el micrófono abierto. La tolerancia política. Estamos grabándolo hoy. Tiene abierto el micrófono, señor ministro Guzmán. La, la idea es esta tolerancia. A su vez, va a haber algo en el siglo XVIII que se llama la Ilustración y el racionalismo, que van a ser una corriente que empieza a pensar que la razón o la lógica, por así decirlo, es algo completamente divorciado del pensamiento religioso, en cierto sentido. Empieza a surgir la idea de que usar la razón ya no es algo como la fe. Empieza a ver, irónicamente, Facts and Logic, acá una foto de Ben Shapiro en el video, como algo separado de la fe. Es en este contexto que un grupo de esos intelectuales que piensan estas palopeadas nuevas que son, gana por la Revolución Francesa y llegan los jacobinos al poder. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Podría ser un video entero, así que no Y voy a entrar en probablemente lo detalle. hagamos. No Eventualmente, preguntes en seguramente. Twitter. No preguntes si es liberal o comunista en Twitter. Pero el error de tu vida. Encontré uno decir que la Revolución Francesa era fascista en un momento, no sé cómo. Sí, era Eh, kirchnerista, ¿sabes? Era Milei. en fin, en la Revolución Francesa, piénsenlo, el mundo estaba de una manera y de golpe se da vuelta. Averigüen, googleen un poco. En 1789, con la Revolución Francesa, se revocan los privilegios de los demás estados. Hasta ese momento en Francia se consideraba que el país estaba dividido en 3 estados: la nobleza, el clero y el tercer estado, que es todos los demás, los que no son la casta, dicho en términos mileístas. Oh, sí, los 3 géneros. Noble, clero y otros. Se eliminan los privilegios, se elimina el diezmo, que era un impuesto que todo el mundo tenía que pagar, que iba al sector del clero, y desde 1790 se somete legalmente al clero al gobierno francés. Se anula este derecho canónico separado, estas reglas especiales que tenía el clero, como en cierta manera están las leyes marciales, que el ejército se rige por sus propias leyes internamente. Eso también tenía el clero anulado. En la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es una declaración que hacen en la Revolución Francesa, el artículo 10 dice: ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no causen trastornos del orden público establecido por la ley. O sea, vos podés tener las opiniones religiosas que quieras, mientras no trastornes el orden público. En un principio, acompañado a todo esto, la Revolución Francesa va a reapropiarse de las tierras de la iglesia, porque la iglesia no solamente era dueña de las iglesias, era terrateniente, y además cobraba el diezmo y mantenía los monasterios. Por causas que no vamos a elaborar ahora, la revolución se va a ir radicalizando y se va a ir volviendo cada vez más extrema, se va cebando así sola, Es lo que en ciencia política se denomina un upsi-dupsi. o basarse. Los franceses se empiezan a basar, eliminan la monarquía en 1792 y en enero de 1793 ejecutan a quien hasta ese momento era su monarca, Luis XVI, en ese momento llamado Luis Capeto, porque le habían sacado el número porque ya no era rey. Los más extremistas del Parlamento llamado Convención Nacional, que son los llamados jacobinos, toman el control y empieza un periodo muy bello y tranquilo que los historiadores decidimos llamar terror revolucionario. En pocas palabras, muchos disidentes políticos van a ser ejecutados y los gobernantes de París empiezan a impulsar una forma muy extrema de pensamiento revolucionario. En relación con la religión, va a ser algo completamente diferente a todo lo que estábamos viendo hasta ahora. Va a haber lo que se llama el culto a la razón.
todo lo que es el pensamiento religioso y todo lo que es la religión se asocia con el antiguo régimen, con la monarquía, con los privilegios. Entonces, para consolidar esta revolución y los derechos de la gente, hay que eliminar a la religión previa. Se van a destruir estatuas, íconos, cruces, se va a perseguir y ejecutar a los clérigos que no hayan jurado lealtad al nuevo orden. Y va a haber situaciones como la masacre de septiembre de 1792, donde asesinaron a más de 1000 prisioneros en París. El Estado va a legalizar el divorcio, va a tomar control del registro civil, esto es importante, va a confiscar el oro y la plata de las iglesias y hasta va a hacer un cambio del calendario. ¿Por qué el calendario? ¿No? Piensen que el calendario que usamos hoy y el que se usaba en ese momento era el calendario gregoriano. ¿Por qué se llama gregoriano? Por el Papa Gregorio número. Gregorio Número, que en el siglo XVI, si no me equivoco, fijó un calendario actualizando el calendario juliano, nombrado así por... Julio número. No, Julio César. Sí, obviamente. Sí, Por los pero meses de julio y agosto, César. entonces se va a cambiar el calendario a 3 semanas de 10 días y va a haber 12 meses, pero van a ser de 3 semanas de 10 días. Cada mes va a tener un nombre nuevo y va a haber un día no laborable nada más en esos 10. ¿Cuál era el punto de esto? Si las semanas tienen 10 días, no hay domingo. Se elimina cuál es el día de misa. Sumado a esto, va a haber un intento de todo esto de, bueno, va a dominar Facts and Logic, va a dominar la razón. Se intenta racionalizar todo. Va a haber el sistema métrico, se va a popularizar durante este periodo, que a diferencia de los sistemas raros como el que hoy tiene Estados Unidos, donde un pie son 12 pulgadas, cada pulgada son tanto de no sé qué y tienen proporciones que están por todos lados, es 1 y ceros, más lógico. También va a crearse el tiempo decimal. Eso fue una falopa muy rara, donde cada día se dividió en 10 horas de 100 minutos con 100 segundos. Ni el tiempo ni el calendario pegaron, pero el kilo, el metro, el litro sí, por eso lo seguimos usando. Menos mal que no pegaron porque honestamente mi cerebro no puede pensar en un día de 10 horas. Todo esto medio que se apagó después de que colapsó el gobierno jacobino. O sea, llegaron a un punto donde fueron tan extremos que se empezaron a matar entre ellos. Y los moderados vuelven al poder en 1795. Pero el gobierno va a seguir estando en conflicto con la iglesia, que obviamente no estaba muy contenta con lo que estaba pasando. Y va a decir que no era legítimo lo que había hecho el gobierno, diciendo, no, no reconozco que ahora no tengo este poder. Eso se termina resolviendo con un concordato. Hay muchos concordatos en la historia. Lo que significa es acuerdo, como acuerdo, un pacto entre la iglesia y un Estado. Es un entendimiento entre el Papa Pío VII y Napoleón en 1801. No le devuelven las tierras a la iglesia, pero permitieron volver a los clérigos que habían sido exiliados. El el catolicismo va a ser declarado la religión de la mayoría, pero no la oficial del Estado que mantiene la libertad religiosa. La iglesia va a poder volver a actuar públicamente y el Papa puede deponer obispos. El Estado va a pagar los salarios y el clero le va a jurar lealtad al Estado. El domingo también vuelve a ser feriado y eventualmente se vuelve al calendario gregoriano en 1806. Todo esto en Francia. Ahora, retrotrayendo un poquito el reloj y moviéndonos por el Atlántico, ¿qué estaría pasando en Argentina en todo este periodo? Bueno, en realidad no hay que retrotraerse tanto porque, dijiste, el Concordato de Napoleón es en 1801. Bueno, 9 años después, en 1910, pasó algo en el Cabildo de Buenos Aires, inspirado justamente por los eventos de la Revolución Francesa y todo el hecatombe que generó en Europa. Había jacobinos, o gente inspirada por la ideología jacobina y revolucionaria, acá en el Río de la Plata, personas que tal vez no hayan escuchado nombrar como Belgrano, Moreno, French, Beruti, este tipo de personas, que trajeron estas ideas y eventualmente empezaron el largo y doloroso proceso de emancipación de lo que en ese momento eran las provincias del Río de la Plata contra el Imperio Español. ¿Qué pasa? Como digo, tenían muchas de estas ideas racionalistas y secularistas, muchos de ellos incluso eran miembros de la masonería, que
es otro tema que tiene muchas teorías de conspiración detrás y estaría bueno cubrir en más detalle en otro capítulo, la influencia de la masonería en el mundo, pero digamos que los masones son un club social de virgos sobreescolarizados con ideas progresistas y antirreligiosas que se juntaban a maquinar y a hacer rosca política. Algo así como el Club del Erizo. Influidos por la francmasonería y por los ideales revolucionarios franceses, entre otras cosas, el capitalismo inglés y qué sé yo, los revolucionarios de Mayo, cuando toman el control y empiezan a establecer gobiernos revolucionarios en las provincias del Río de la Plata, tienen que encontrar un compromiso. De pronto se encuentran en la situación de gobernar unas tierras cuya población es eminentemente católica. Realmente el Estado español se había tomado en serio su ideología de ser una especie de Estado cruzado y evangelizar estas tierras y establecer un orden corporativista católico en las Américas. Pero por otro lado, los objetivos de estos gobiernos revolucionarios, como vimos, eran promover cierta racionalización de la sociedad, atraer eventualmente inmigrantes de otras confesiones. De hecho, algunos de sus principales militantes, como el almirante Guillermo Brown, eran protestantes de origen anglo-irlandés, o Hipólito Bouchard, que era francés revolucionario. El compromiso que alcanzan es, bueno, el Estado que surge, llamado Provincia del Río de la Plata o Provincias Unidas del Sur, eventualmente Argentina y las provincias que la componen, va a respetar los privilegios tradicionales de la Iglesia Católica, no va a usurpar sus funciones, no va a expropiar sus tierras por ahora, y va a permitir que los sacerdotes puedan seguir administrando sus sacramentos y seguir, por ejemplo, teniendo el monopolio de los cementerios, de todos los diezmos que cobran, de las universidades, que era muy importante en la época, y del registro de nacimientos y defunciones y celebración de matrimonios. A cambio, la Iglesia iba a tener que respetar las disposiciones ideológicas del gobierno revolucionario, es decir, cierta racionalización, como digo, de la sociedad, de los estándares de medida, el abandono de ciertas costumbres oscurantistas, o que por lo menos así lo consideraban nuestros líderes en ese momento. Los obispos iban a tener que jurar lealtad a las leyes de la patria, las decisiones de los tribunales eclesiásticos iban a tener que ser revisadas por el gobierno revolucionario, y principalmente se va a tener que respetar la libertad de cultos. O sea, todas las personas que vivían en ese momento en el virreinato y que vayan viniendo del extranjero eventualmente, pueden ejercer en público de forma abierta e incluso predicar sus creencias no católicas, sean protestantes, judías, lo que sea. Pero principalmente en esta época hablamos de protestantes. Meter religiones que no son cristianas ya es un tema complicado que por ahora no figura tanto en el radar. Vos dijiste universidades, creo que habría que aclarar universidad, porque en ese momento La la Universidad única de Córdoba, universidad claro. que había era la Universidad Jesuita de Córdoba, Así porque es. la otra universidad que se nos viene a la mente, la UBA, ¿quién la hizo? Eso, spoiler, eso vas a hablar más adelante. Estaba en la Universidad de Chuquisaca, pero creo que, bueno, al final no salió bien eso de incorporar Bolivia a las provincias. Más allá de eso, obviamente la iglesia no es que se tomó bien a esto, o por lo menos las autoridades oficiales de la iglesia, aunque hubo algunos sacerdotes que adhirieron a los ideales revolucionarios, incluso como había pasado en Francia, nobles y clérigos que reconocen por convicción ideológica, por intereses o por cualquier cosa, que hay que ponerse del lado de la revolución. La postura oficial que adopta la iglesia era a favor de España. España no reconoce la independencia de este gobierno, por lo tanto, la iglesia en Roma, la Santa Sede, la silla apostólica, no va a reconocer que este gobierno puede ejercer el patronato como venía haciendo España. Esto es territorio español donde solamente cuentan las decisiones en materia religiosa de la corona española. La relación entre la iglesia y España no es que había estado libre de fricciones. Tuvimos el conflicto con los jesuitas. Los sacerdotes fueron los que principalmente denunciaron los abusos contra los derechos de los indígenas. Y obviamente siempre estaba esta tensión de cuál tenía más poder y cuál estaba al servicio del otro, el Estado de la Iglesia o la Iglesia del Estado. Pero le convenía tener esta relación cooperativa con un Estado que por lo menos reconocía el catolicismo como parte de su ideología oficial, a diferencia de este Estado jacobino degenerado, bueno, lo que ahora se llama Argentina. Esto va a ir mutando con el tiempo, pero por el momento lo que significa es que
los sacerdotes nombrados en el nuevo gobierno no son legítimos, no son reconocidos, muchos fieles no van a aceptar ser bautizados por ellos, y también genera muchos dramas administrativos, porque significa que, por ejemplo, no se pueden actualizar los límites de las diócesis, que son los distritos de la iglesia, para coincidir con las nuevas provincias independientes. Así que, por ejemplo, un cura de La Rioja está subordinado en su autoridad religiosa al obispo de Córdoba, que no es nombrado por el gobernador de La Rioja, sino por el gobernador de Córdoba, porque recuerden que aparte se había caído el gobierno central. A la Argentina le estaban pasando muchas cosas en este momento. El catolicismo fue tomado como bandera por algunos de los bandos conservadores y federales, de forma más o menos hipócrita, porque de nuevo había católicos fieles de un lado y del otro, como menciona Sarmiento en El Facundo, pero una constante será que las disputas jurisdiccionales entre distintas partes de la iglesia, la disputa entre qué funciones deberían ser asumidas por las provincias y cuáles le corresponden solamente a la iglesia, la disputa sobre si Roma efectivamente va a reconocer a la Argentina como un país que puede tomar sus propias decisiones como Estado en relación a la iglesia, van a seguir estando a lo largo de todo este periodo. Sin embargo, hay un Estado que tuvo una política mucho más revolucionaria y radical, mucho más inspirada en Francia que que las demás provincias, que es Buenos Aires, de la mano de un señor llamado Don Bernardino Rivadavia. Que igual, cabe aclarar, no fue el fundador de la UBA, porque como habrás visto adecuadamente en Twitter, la UBA la hizo Perón. Los jesuitas y Perón, Perón. claro, Perón de la mano de los jesuitas. Obviamente la Universidad de Buenos Aires fue fundada en 1822, si no me equivoco, por Bernardino Rivadavia, que en ese momento no era gobernador, era ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires, gobernada por el nombre más genérico que pueda haber en la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez. Casi te hace pensar que el gobernador no existía. Es como que se inventaron el nombre de un gobernador y... Bueno, en muchos sentidos casi que no existía. Literalmente Martín Rodríguez se dedicó a ir a la campiña a hacer cosas de gobernador marcial y se quedó en la ciudad Rivadavia gobernando. De hecho, había un chiste bastante recurrente que Rivadavia no se alejaba de 4 cuadras a la redonda de Plaza de Mayo y él mismo decía a veces, porque me deprimo si me voy muy lejos. Era un porteño, no hay otra manera de decirlo. Rivadavia era el porteño en su máxima expresión. En 1826-1827 va a ser el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por algo le decimos el sillón de Rivadavia, porque él fue el primero en tener el cargo presidente de nombre, aunque después de cosas que terminan haciendo que fracase, va a quedar Vicente López y Planes, el que hizo una canción poco conocida llamada Himno Nacional Argentino, por un mes, y después el puesto se va a disolver hasta Urquiza. Por eso es que nosotros arrancamos con Urquiza. Pero bueno, entre 1820 y 1824 se habla de un término que muy objetivamente los historiadores han llamado feliz experiencia en Buenos Aires, que fue un periodo donde predominó un bastante inspirado por la Ilustración y por el proto-utilitarismo. El utilitarismo es, muy resumido, ¿vieron esto que dije como del uso de la razón, como la idea que empieza a aparecer y separado del pensamiento religioso? Es una extensión de eso que es la idea de decir, las cosas correctas son las que traen el mayor bienestar a la mayor cantidad de gente. Y hay que guiarnos con este criterio racional y con eso vamos a encontrar que es lógico hacer. Claro, como reducir la moral a un cálculo matemático. Claro. Rivadavia era un fan, no hay otra palabra, de Jeremy Bentham, que fue uno de los padres del utilitarismo, que fue el mentor intelectual de John Mill y de su hijo John Stuart Mill, que va a ser el utilitarista de la historia. Imagínense a Jeremy Bentham tirando un domino y eventualmente eso llega al Club del Erizo. Exacto. Sí, el fundador intelectual de Ericia. Bueno, de hecho, hubo correspondencia entre ambos, hablaron mucho y de hecho se cree que en muchas cosas Rivadavia se inspiró en lo que escribía Bentham en ese momento y en lo que se estaba discutiendo sobre la creación de Grecia, que en ese tiempo estaba conformándose como un estado independiente.
Se considera el periodo donde predomina el gobierno civil y el iluminismo en Argentina. Algo que va a ocurrir durante este periodo en el que domina Rivadavia va a ser la reforma eclesiástica de 1822. Cabe aclarar que Rivadavia era católico, pero tenía una visión utilitaria de la religión. O sea, la religión es una herramienta que puede servir para maximizar este bienestar que quiere buscar. Él va a suprimirle el fuero eclesiástico, va a eliminar el diezmo, va a hacer que el Estado costee a la Iglesia Católica, todo esto muy parecido al concordato de Napoleón, y el Estado va a fijar condiciones para la secularización voluntaria del clero regular, o sea, para que miembros del clero regular, que vendrían a ser los cargos más bajos, como que se puedan ir de la iglesia. Va a expropiar diferentes inmuebles y conventos que tenía propiedad la iglesia, y el proyecto original preveía incluso eliminar el clero regular. Pero la legislatura dijo no, es mucho. Y finalmente hicieron esta reforma con miras a preparar la futura extinción del clero regular. También van a garantizar la libertad de culto. Esto enojó a algunas personas como Mariano Medrano, estoy 90% seguro de que la estación de subte es en honor a él, que era provisor de la catedral porteña y que lo acusaba de ser un discípulo de Voltaire. Dijo que las prensas daban a diario lecciones de impiedad a la par que la impunidad las autorizaba. Se hacía un lujo de libertinaje y en las calles, en las casas y en todas partes los sacerdotes, pero muy especialmente los religiosos, recibían insultos, sarcasmos, descortesía y desprecio. Se quejaban de que les hacían bullying y de un afrancesamiento de la ciudad. En ese sentido, yo les quiero mostrar, si fíjense en el chat, que ahora voy a mostrar una imagen y que también va a estar en el video, una foto de ¿qué es eso? Es la Catedral Metropolitana. Ahora, es una catedral metropolitana, es algo bien barroco, religioso. En Argentina se hizo una catedral metropolitana, pero no es esta. Esa es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Donde la iglesia siempre tuvo bastante influencia en el periodo colonial, que es cuando se hizo, y que está bastante en línea con lo que solía hacer la iglesia. Ahora les voy a mostrar la catedral metropolitana que se hizo en Argentina durante el periodo de Rivadavia. Eso sí se puede ver. Es un Eso es templo, bien romano. es un templo romano. Y los iluministas recuperaban la época clásica como la época de la razón, como la época de la que recuperan un montón de elementos. Entonces, en vez de recuperar lo barroco y todos esos detalles de la iglesia católica moderna y medieval, tienen estos elementos que apuntan mucho más al pasado clásico. En ese mismo sentido, en esta época se hace la sala de representantes de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, el Parlamento, ¿sí? Ahora les muestro la imagen. Si ustedes ven eso, lo ponen de mármol, le sacan el techo y parece de la época clásica. Me pone mimoso este tipo de imágenes. Deja de mostrarlas, boludo, hoy no puedo aguantar. La influencia romana, la influencia de neoclásica es la palabra que se usa, es muy clara en la arquitectura de las cosas que se hicieron durante el periodo de Rivadavia. Cabe aclarar que, como dije, se enojaron mucho e incluso llegaron a intentar hacer algo. En 1822 y 1823 hubo dos azonadas contra el gobierno, que son como intentos light de golpe de Estado, por esto y por la reforma militar que hizo Rivadavia. En pocas palabras, lo único que quería era jubilar rangos militares que sobraban, porque piensen, de 1810 a 1820 hubo guerra. No hay otra forma de decirlo. Argentina fue una guerra. El gobierno era un gobierno militar, literalmente. Entonces, en contraste con eso, empieza a predominar brevemente, después se va a la mierda, como muchas veces pasan cosas en Argentina, va bien y después se va a la mierda. Este gobierno civil que se estaba empezando a formar, de hecho, Rivadavia era un civil, no era un general, eh, estaba en esta línea de intentar jubilar militares. Algunos se quejaron, se levantaron, no funcionó el golpe y pasó a la nada. Pero para que esto se combinó con las quejas de la reforma eclesiástica, como que iban un poco de la mano las protestas más conservadoras. Y lo último que voy a decir sobre Rivadavia, que me parece muy interesante, fue una anécdota sobre la llegada del nuncio papal.
En 1824 llega un enviado del Papa a Buenos Aires para relevar y ver cómo estaban pasando las cosas en esta sección que, como dijimos con Eloy, para ellos era España, pero bueno, sigue siendo un lugar. Venía, creo que se llamaba Giovanni Musi, Giovanni Musi, el nuncio. exactamente. Nuncio, por ejemplo, es una palabra que usamos en el video. Significa básicamente embajador. La iglesia tiene muchas palabras propias que podrían ser normales, pero como es la iglesia son como concordato es tratado, bla, bla, bla. Venía básicamente a revisar todo esto de que por ahí había lugares que no tenían cura porque nadie se había molestado en hacer un nombramiento válido y tratar de ver cómo podía más o menos regularizar la iglesia en este lugar. Entonces, llega el representante del Papa. ¿Cómo se narra este gran evento en los registros de la época? Acá les leo uno. En enero de 1824, un arzobispo de nombre Juan Musi llegó procedente de Roma con un gran cortejo en una embarcación sarda que llevaba izada la bandera papal, además de la suya, y saludó con un disparo. Hace algún tiempo este acontecimiento hubiera provocado revuelo en la población. No sucedió así y muy pocas personas fueron a verle desembarcar. No le dieron bola. O sea, literalmente, los porteños no le dieron mucha bola a la llegada de este representante. El vicario venía a recuperar información sobre la situación de la iglesia en la región. Iba acompañado en ese cortejo por un presbítero que después iba a ser el Papa Pío IX, que va a definir a Rivadavia como un gran enemigo de la religión. Suavecito. Aparte, ahí es cuando Pío IX eventualmente visita Entre Ríos y se hace amigo de Urquiza. Todo vuelve sobre nuestros videos. Todo vuelve. Molestaba a los integrantes de la delegación que Musi fuera tratado con desprecio por los periódicos porteños y por el propio Rivadavia, quien alegaba que la misión no revestía carácter oficial. Y este tono crítico y de irritación con el que narraban los diarios muestra que tampoco es que no les importaba, un poquito de bronca tenían a que venga este tipo de Roma. Pero, pero eso me parece interesante como para mostrar que no es todo tan lineal y que la, la separación y que el desdén o el alejamiento hacia la iglesia es algo que apareció en la generación de nuestros padres y que de nuestro abuelo para atrás eran todos ultra religiosos. Había gente que trataba a la religión distinto incluso en esta época. Eso es algo que va y viene a lo largo de la historia. Y que a fines del siglo XIX era principalmente en élites. La gente Claro, pobre y con menos importancia en la política generalmente era más religiosa. Es vos un proba- fenómeno muy reciente que ahora la población común esté abandonando la religión de manera masiva. Es un fenómeno que está pasando ahora mismo en Argentina. Tenemos un papa católico y sin embargo la mayor reducción en cantidad de católicos de la historia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esto que estuvimos mencionando no lo estaban haciendo personas, lo estaban haciendo porteños. Que son otra categoría de ser. Exacto. Sí, sí, que siempre se comieron el cuento de todas las ideas copadas que venían de Europa. Como liberalismo, democracia, Como república, derechos derechos humanos. humanos. Sí, pero como digo, en el interior y en el sentimiento federal siempre se vinculaba más con el sentimiento de la campaña, con el sentimiento popular, de los pobres, de las corporaciones tradicionales, ejército, iglesia. Volvamos sobre lo mismo. Había muchos lugares, y todavía los hay, donde el Estado no llega, donde no hay una escuela pública. Hay un cura que enseña a leer a los niños en su tiempo libre. No hay ningún tipo de servicio público excepto los provistos por tu parroquia. Cuando los federales vuelven al poder, después de el fracaso de la feliz experiencia rivadaviana, cuando ella es presidente y pseudo perdemos la guerra con Brasil para recuperar Uruguay, tema para otro video, y después de un largo caos, llega al poder otro porteño, pero en esta ocasión federal de pura cepa, o por lo menos muy ideológicamente comprometido a mostrarse públicamente como un federal y a exagerar todas sus posturas, un tal Juan Manuel de Rosas. De nuevo, periodo muy largo, vamos a tener que cubrirlo en otro momento. Solo vamos a decir que Rosas se comportó con respecto a la Argentina como si fuera el rey de España. Restituyó en toda su gloria el patronato, arbitró en las relaciones del Estado y la Iglesia con todas las provincias, utilizó
a las órdenes religiosas como los jesuitas, al ejército, a las corporaciones tradicionales como intermediarios para mantener su poder, y básicamente hizo lo que hacen todos los gobernantes argentinos cuando le das un poco de manija, que es establecer una alianza con el catolicismo en que la Santa Trinidad es Dios Padre y el presidente de la nación, o en este caso, el señor encargado de las relaciones exteriores, Juan Manuel de Rosas. Vamos a saltearnos ese periodo y simplemente vamos a decir que cuando finalmente el amigo de Pío IX, Urquiza, que era mucho más moderado y que en medio que había visto la exageración de ambos periodos de Rivadavia y de Rosas, lo tumba y logra constituir un nuevo gobierno unificado de la nación, se dispone a dos tareas, que creo que están bien resumidas en el programa de las bases y puntos de partida para la Constitución Argentina de Alberdi. Alberdi, como ya dijimos, en sus bases, no es tanto como un documento original, sino como un resumen de los consensos básicos que había en la época sobre qué es lo que podía ser la Constitución Argentina posible. Y él hace dos observaciones. Ya hablamos en otro capítulo de lo importante que él consideraba que era traer a la civilización en forma de inmigrantes y cambiar la composición étnica y cultural de nuestra raza española. Él decía, la América española, reducida al catolicismo con exclusión de cualquier otro culto, representa un solitario y silencioso convento de monjes. El dilema es fatal. O católica exclusivamente y despoblada, o poblada y próspera, pero tolerante en materia de religión. Es decir, chicos, vamos a tener que aceptar la libertad de cultos y dejar de jodernos con el catolicismo estricto porque si no, este país no progresa más. Hay que ponerse a laburar, hay que traer inmigrantes y los anglosajones solo van a venir si no los obligamos a bautizarse en el culto católico. Suena bastante razonable y fue el consenso de la época y fue lo que se plasmó en la Constitución. Pero a la vez admitía que la mayoría de la población es católica, el acervo cultural e institucional de este país es católico y de nuevo, el Estado había heredado un montón de funciones de la corona española y resulta que muchas de esas funciones eran prestadas por la iglesia. No te podés pelear con tu burocracia, lo que funcionalmente es la única presencia del Estado en la mayor parte de tu territorio y es una gran fuerza ideológica que moviliza a tanto élites como masas populares. Así que decía, la libertad religiosa es el medio de poblar estos países y la religión católica es el medio de educar a esas poblaciones. Por eso, en la Constitución de 1853 y desde entonces, en su artículo 2, el Estado argentino se compromete a sostener el culto católico apostólico romano. Esta es una situación extraña donde medio que es la religión oficial, pero no es la única. Se permite la libertad de cultos, pero se reconoce la relación especial en términos de financiamiento, de afinidad cultural que tiene el Estado argentino con la Iglesia Católica. Y eventualmente el propio Alberdi, ya cuando Urquiza es presidente, puede ir primero a España para convencerlos de que reconozcan nuestra independencia, que recién los hacen en los años 1850 y pico. Y una vez que España lo reconoce, puede ir a Roma para hablar con el amigo de Urquiza, Pío IX, y decirle, ¿ves? España no tiene problema, ellos ya dicen que somos un país independiente, por favor, nos reconocés nuestra independencia y nos permitís normalizar todas las relaciones. Hay pueblos que hace 30 años que no tienen un cura válidamente nombrado. Y ahí se restablecen las relaciones con la Santa Sede y fuimos todos felices para siempre, ¿verdad? En el siglo XX no va a surgir ningún problema relacionado con la doctrina católica, ni nada por el estilo. No, todos vivimos en paz y tranquilos. Seguramente ni siquiera vamos a tener golpes de Estado, ni presidentes musulmanes, ni nada por el estilo. No, las Fuerzas Armadas no van a tener opiniones fuertes sobre el catolicismo y su relación con algún tipo de nacionalismo y algún tipo de ideología que va a surgir en Europa después de la guerra, ¿no? Y bueno, y así quedamos. Queda esta tensión de, bueno, el Estado tiene primacía, pero a la vez medio que la Iglesia es el Estado en otras partes y medio que se sostienen entre sí, hasta que culminamos en los hechos que describió Mastronardi en la descripción, donde Roca se da cuenta de que ya tiene suficiente poder y le dice a la Iglesia, ya no te necesito, fueron unos lindos años, pero tengo que ir a una misa metodista y tengo que poblar la Patagonia con galeses y con ingleses. Se puede resumir en el meme de si preguntásemos si Argentina es un país católico y ponemos bueno, es y no es. Usted me entiende.
Absolutamente. Y la relación va a seguir teniendo vaivenes, pero este capítulo medio que ya se prolongó mucho. Y de nuevo, hay tantas cosas que tuvimos que pasar por alto. Este tema va a ser una constante a lo largo de todo lo que dure Es Más Complejo como podcast, como entidad cósmica. Hay muchas cosas obviamente que tuvimos que simplificar o resumir, pero la realidad es que es más complejo. Por eso lo tendremos que explicar en futuros capítulos de este podcast. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y de nuevo, dejen sus comentarios. No dejen sus comentarios, estamos hablando de religión y de fútbol no se habla. Adiós a todos, nos vemos.